Bueno, nuestro trabajo se denominó Un apóstol y una Mauta, la presencia de José Martí en la revista Mauta, revista que fundó y dirigió José Carlos Mariátegui entre 1926 y 1930 en Lima, Perú. Eh, bueno, nos ubicamos entonces en una década, la década de 1920, década asignada por la consolidación y ascenso y consolidación en realidad, del imperialismo norteamericano tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Una década también eh, inscripta en lo que Alperindongui denominó la etapa de madurez del orden neocolonial, y una década que empieza a mostrar signos de agotamiento de ese orden neocolonial que va a tener, por ejemplo, en la reforma universitaria iniciada en 1918, una de esas muestras del agotamiento de este orden, que, bueno, inicia en Córdoba, Argentina, pero tiene un impacto continental que marca la irrupción de lo que se conoció como la nueva generación, portadora de una nueva sensibilidad, atravesada por la necesidad de renovación. Decir que esta juventud, la juventud reformista, sale al encuentro de otro de los emergentes de la modernización oligárquica, que va a ser la clase obrera, y entonces en ese sentido se va a construir una alianza que va a sellar una imagen que se va a proyectar a lo largo del siglo XX, que tiene orígenes en este momento, que es la Unión Obrera Estudiantil, que va a desandar experiencias en común como la fundación de la Universidad Popular González Prada en 1921 en Perú, y en Cuba en 1923 la Universidad Popular José Martí, y que esto era una consecuencia de la reconsideración del rol del intelectual asociado a la figura del trabajador, que, tal como indica Patricia Funes, resaltaba así su lugar social ligado a la producción y la decisión de bajar de la Torre de Marfil hacia la vida. Justamente la imagen de la Torre de Marfil es a lo que apela José Carlos Mariátegui para reflejar la reacción romántica de artistas e intelectuales del siglo XIX contra la democracia capitalista y burguesa. Mariátegui, así como sus compañeros de viaje, van a tener una actitud, van a ser muy críticos de la actitud de estos intelectuales, de los intelectuales finseculares, modernistas, que, digamos, en la imagen de la Torre de Marfil lo que condensa es la reacción que tienen de evasión y de rechazo de la realidad social, esto que decía, ¿no?, los intelectuales modernistas. Decía, ¿no?, que esa posición, esa crítica es compartida por sus compañeros de viaje, que podemos ubicar dentro de las vanguardias estético-políticas, unas vanguardias que estuvieron signadas por el cruce entre arte y política, que trazaron un diálogo entre lo nacional y lo cosmopolita, que Alfredo Bossi sitúa como una característica latinoamericana que hace al sentido de la condición colonial, y decir, bueno, que como denominador común entonces estas vanguardias cuestionaban al régimen de dominación oligárquica y la actitud de los modernistas de rechazo y retracción. Más que de rechazo, la actitud de evasión de la realidad. Indicar los cambios en el fundamento del valor es importante en estas vanguardias, que significó la preeminencia de lo nuevo en ruptura con el pasado, y el vector de lo revolucionario, ligado a la atmósfera vitalista y a los procesos emancipatorios que van a atravesar a esta época, que van a ser muy influyentes, como la Revolución Rusa del 17, la Revolución Mexicana iniciada en 1910, y por supuesto la reforma universitaria.
decir que todo eso se plasmó en la revista cultural, que va a ser un elemento fundamental de la época. Bueno, y si bien afirmamos que el deseo de lo nuevo es uno de los elementos que distinguen a las vanguardias estético-políticas norteamericanas, debemos matizar esta aseveración, en tanto ese diálogo entre lo local y lo cosmopolita muchas veces se forjó en ese diálogo un vínculo distinto con la tradición que no necesariamente significaba su negación. Dicho diálogo fue una operación que buena parte de los grupos vanguardistas desarrollaron en una relación activa con el pasado. Para el caso cubano, verificamos una compleja relación entre vanguardia, tradición y nacionalismo. Cabe recordar que para la década de 1920 la isla era una república naciente, pero todavía subordinada a la tutela norteamericana a través de la enmienda Platt. En ese sentido, Celina Manzoni indica que tenían como particularidad la convivencia diaria con la situación postcolonial que deriva del proceso independentista de 1898. Por eso la intelectualidad tenía la tarea de armar el panteón nacional, ¿no? Una de las reivindicaciones más importantes de estos actores vanguardistas es el antiimperialismo, uno de los ejes en torno a los cuales se organizan las vanguardias. Otro tanto sucede con la figura de Martí, que había sido monopolizada, esa figura, por las instituciones de la República, en ese entonces gobernada, en la segunda mitad de la década del 20, gobernada por Gerardo Machado. De este modo, desde la vanguardia cubana se opusieron al culto oficial, a la figura de Martí, y se volcaron a recuperarlo en una clave emancipatoria. Es interesante decir, o cabe destacar, que Martí, por su reconocida producción literaria, fue el punto de máxima concentración entre la vanguardia artística y política, de la misma manera que fue un punto de contacto entre el modernismo y la vanguardia. Decir que, bueno, que hay dos actitudes o dos elementos importantes, dos acciones importantes que caracterizan a estas vanguardias en ese sentido. Una es justamente la actitud de raigambre arielista, que consistió en buscar maestros en hombres mayores que, dotados de cierta aura intelectual, eran tomados como referencia por su discurso emancipatorio y o antiimperialista, como el mexicano José Vasconcelos, el argentino José Ingenieros y Enrique Varona, entre otros. Por otro lado, se recuperaba en la misma clave a figuras como Manuel González Prada o al propio Martí, para ubicarlos en una genealogía que legitime los nacientes proyectos revolucionarios. Bueno, decir que en ese sentido es indispensable, a la hora de hablar de la recuperación del legado martiano, indispensable mencionar a Julio Antonio Mella. Según su biógrafa, Christine Hatsky, Mella fue el primero que redescubrió a Martí y con ello proporcionó el impulso decisivo para una nueva comprensión sobre él. A partir de glosas al pensamiento de José Martí, un escrito de 1926, podemos decir, siguiendo a Celina Manzoni, que Mella planteó dos ideas principales. Por un lado, que Martí debía ser reescrito, y por otro, que debía ser defendido. El militante marxista buscó ligar la revolución con la Revolución Rusa y transmitirla así a los sectores subalternos de la isla. Podemos decir que a partir de Mella, la disputa en torno a la reivindicación del prócer cubano se diseminó entre los miembros de la vanguardia estético-política y se reflejó en las revistas. Esto lo decimos porque la reivindicación de estos antepasados servía no solo para disputarse la apropiación contra las posibles apropiaciones que o reivindicaciones que podían hacer los estados oligárquicos, sino también para la disputa al interior del campo antiimperialista entre los diferentes proyectos revolucionarios que vamos a ver en esta década. Debemos decir que, bueno, que Martí fue reivindicado más de una vez por revistas culturales, no solo de Cuba, sino del resto de la región. Situándonos, obviamente, cabe destacar que los años de 1920 estuvieron signados por lo que significó la crisis civilizatoria europea de posguerra, que favoreció la revalorización de nuestra América y la identidad nuestroamericana.
Además, con el ascenso del imperialismo norteamericano, el discurso de unidad continental acudió al llamado del tópico antiimperialista. De esta manera emergieron varios organismos antiimperialistas que en clave continental hicieron una reivindicación de Martí, como la Unión Latinoamericana, la Liga Antiimperialista de las Américas y la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Esta organización, fundada en 1926, se difundió a lo largo de nuestra América, basada en la referencia de Allá de la Torre y a la vez a través de la diáspora de exiliados peruanos diseminados por varias ciudades de Latinoamérica. Si bien se encontraban principalmente en Buenos Aires, México DF, también en París, estos exiliados solían transitar, digamos, por Latinoamérica, no solo como viajeros, sino también a través de la correspondencia, logrando así tejer amplias redes. Así, en 1927 se va a fundar la sección cubana de la APRA, y a la vez en Lima el primer grupo de entusiastas de este organismo fue el que estaba encabezado por Mariátegui, que Mariátegui en septiembre del 26 lanza la revista Mauta que habíamos mencionado. Esta publicación se logró difundir a lo largo de América Latina y fue una tribuna central para que los apristas den a conocer su ideario. Cabe destacar que ya en 1924 Mariátegui situaba a José Martí como uno de aquellos nombres que fundamentan la unidad indivisible que significa la identidad del hombre hispanoamericano. En ese mismo artículo, La unidad de la América Española, el Amauta hizo un sumario repaso de la dimensión histórica del planteo integracionista. Y esto tiene que ver porque Mariátegui estaba entre aquellos actores de las vanguardias que, lejos de negar la tradición y el pasado para así afirmar la novedad, él buscaba refrendar ese diálogo. A la evidente clave local que le imprimió su revista a través del título Amauta, que significaba maestro en quechua, debemos añadirle su honda preocupación por la cuestión nacional. Esto se puede constatar en varios de los artículos que luego de su muerte se compilaron bajo el título de Peronicemos al Perú, donde podemos ver que consideraba que el pasado era raíz y no programa, y por eso en el artículo Heterodoxia de la Tradición, que se publica en Mundial en noviembre de 1927, sentaba una posición muy clara respecto a la relación con el pasado, ya que afirmaba, entre otras cosas, que los verdaderos revolucionarios no proceden nunca como si la historia empezara con ellos, y que el revolucionario tiene del pasado una imagen un poco subjetiva, pero animada y viviente, y que quien no puede imaginar el futuro tampoco puede imaginar el pasado. Esto es importante, recurrimos a estas citas para mostrar la mirada del director de Amauta, que posibilitaron la aparición en el número 14 del artículo Novísimo retrato de José Martí por parte de José Foncueva. Este número, el número 14 de la revista Amauta, salió con algunos días de retardo en el mes de abril de 1928. Esto se debió a los problemas de salud de Mariátegui. Y bueno, un mes antes, el boliviano Tristán Marov, de vínculo estrecho con el Amauta, remitió desde La Habana, donde se encontraba desde hacía más o menos un mes, un artículo del joven José Foncueva. Foncueva tenía 18 años, era militante aprista y ya contaba, con tan solo 18 años, con un interesante recorrido dentro de la vanguardia cubana, una militancia que se había iniciado en 1925 a causa de acompañando, digamos, la huelga de hambre de Mella, y la militancia de Foncueva se extendió hasta su temprano fallecimiento en 1930. Fue director de algunas revistas y colaborador de tantas otras. En enero del 28, Foncueva le había enviado una carta al director de Amauta donde le solicitaba una colaboración para la revista que él planeaba editar y también se ponía a disposición de la publicación peruana. Si bien Mariátegui dio cuenta de haber recibido esta propuesta, tal como lo sabemos a través de la carta que le envía Mariátegui a Emilio Roig de Leusenring, es Marov el que finalmente va a enlazar al joven aprista
con la revista peruana. Esto lo sabemos porque sabemos que el artículo de José Foncueva para Mauta fue enviado por Maroff debido a la presentación que el boliviano hace de Foncueva al momento de ser publicado. O sea, que aparece en el texto mismo, ¿no? Una vez que se publica el artículo sale esa presentación, donde presenta a Foncueva en una operación dual de confrontación y disrupción generacional. Lo menciona como una de las esperanzas de la nueva generación cubana y lo introduce como un representante de la juventud del continente que se aparta de la retórica con terror, odiando igualmente el lirismo dulzón y la literatura pura para adentrarse en los problemas sociales y económicos de Indoamérica. No es casualidad que esta presentación cierre con una denuncia a la generación que nos ha precedido de 40 años para arriba, salvo contadas y honrosas excepciones, como traidores de América y de sus intereses. Como vemos, el deslinde de las vanguardias respecto a los modernistas merecía rescates como el de Martí, y por eso la intención del texto de Foncueva estaba presente desde el título. El trabajo de reescritura y defensa del independentista cubano, de Martí, que planteara Mella en sus glosas, aquí adopta la forma de un novísimo retrato, que además, en esto de lo novísimo, coquetea con la idea justamente de novedad, que es una búsqueda vanguardista. Por eso Foncueva comienza en esta reescritura, reconociendo la cantidad de libros y artículos ya dedicados al apóstol cubano. Sin embargo, él buscaba subrayar su faceta revolucionaria, la cual consideraba que era desconocida u olvidada. Para mayor claridad, dividió esa faceta en 8 apartados que podríamos pensar como las distintas dimensiones del Martí revolucionario. Para iniciar, lo abordó desde la figura del místico, refutando a aquellos que en el continente americano lo retrataban como un místico corriente y moliente. Frente a eso, alude a un Martí de misticismo revolucionario fuertemente ligado a los dolores y esperanzas de los hombres. A continuación, le sigue la faceta del pensador, donde postuló que el pensamiento de Martí es original y fuerte. Decía que el pensamiento de Martí no se corre una pulgada de la tierra y que tiene en ella raíces gruesas y profundas, en lo que entendemos es la intención de mostrar un Martí enraizado en la realidad de su pueblo. Resaltando el carácter plenamente revolucionario del pensamiento de Martí, encuentra allí el motivo por el cual acuden a él los hombres nuevos de América. A continuación, el joven aprista reivindicó el Martí escritor, y para eso paró un polo de referencias contemporáneas, negativas y su contraparte positiva. Entonces podemos leer que Martí no concebía el tipo de escritor mercenario a lo Vallenilla o Donoso, y hay que decir que Laureano Vallenilla Lanz y Armando Donoso eran referencias negativas para los apristas cubanos, ya que eran considerados apologetas de los regímenes dictatoriales de sus respectivos países, Venezuela y Chile. Entonces decía Foncueva que para Martí escribir, para él, o sea, para Martí, era ejercer un noble apostolado, mientras que también el deber que Henry Barbius señala como primordial de los intelectuales contaba con la lealtad firme y la devoción sincera de José Martí. Barbius era una referencia intelectual a nivel mundial para las izquierdas, era uno de los fundadores del Grupo Clarté y de la Internacional del Pensamiento. Decir que entonces Foncueva exaltaba el radicalismo ideológico, el revolucionarismo fecundo, que, dice Foncueva, hoy es ejemplo tonificador y venero de recias enseñanzas para la nueva generación revolucionaria indoamericana. Para la faceta de orador de Martí, en unas pocas oraciones fundamentó la principal intención presente en Martí, que tenía que ver con poner las palabras al servicio de la causa de los oprimidos. Sobre la faceta de poeta leemos una de las intenciones principales del texto, que es inscribir dentro de la genealogía de las vanguardias a José Martí, a quien lo consigna como un precursor de la nueva poesía,
Antes que la nueva generación arremetiera contra el supuesto de la vida de la poesía atada a rutinarias bellezas formales, el líder independentista aseguró que poeta no es el que sabe halagar al oído, sino el que hace trabajar el cerebro. Por otro lado, reivindicó la convicción martiana de que poeta no es el que halaga el gusto cursi de pálidas chiquillas melancólicas, sino el que se pone del lado de los explotados. También acudió al recurso telúrico para decir que Martí salvaba la poesía, sacándola del jardín versallesco para que florezca allí donde la vida es más ruda y su presencia puede ser más útil. Para el sexto apartado, dedicado al educador, Fontcueva no dudó en afirmar que Martí de vivir formaría junto a los que combatimos por las reformas educacionales. Junto a esto, y a través de la convicción de que Martí pensaba que las escuelas deben ser talleres y los maestros y alumnos obreros, el joven aprista trazó un perfil martiano que entroncaba con la figura del trabajador intelectual tan importante para el vocabulario aprista. El patriota era la siguiente característica revolucionaria que Fontcueva deseaba visibilizar, y justamente resaltó que esta palabra estaba colocada en su acepción revolucionaria y no en un sentido chauvinista y burgués, distanciándose de las lecturas que hacía el gobierno de Machado y sus antecesores. Por eso aclaraba que el líder independentista modeló con cariño una Cuba que no era la de entonces y distaba de ser la de ahora. Soñaba con una república cordial con todos y para todos, dice Fontcueva sobre Martí. Podemos decir que en este apartado Fontcueva acentuó los pilares del José Martí que él deseaba retratar, de carácter antiimperialista y revolucionario. Además, agregó un componente internacionalista al decir que Martí pensaba que las razas y las nacionalidades no deben ser obstáculos al logro de la fraternidad universal. También decía, por último, que el autor Fontcueva destacó el pensamiento social de José Martí, relevando la mirada obrerista del apóstol cubano, quien sabía de los crímenes y sin razones del régimen social establecido y anhelaba sustituirlo por otro más justo. A continuación, postuló que Martí, convencido de que sólo la unión de los que han tenido hambre y sed de ella realizaría el milagro de instaurar la justicia social en la tierra, decía, reforzando un pensamiento de Marx, juntarse es la palabra del mundo. No es fortuita la ligación que establece Fontcueva con Marx, ya que, como sabemos, en ese entonces el aprismo se reivindicaba dentro de la matriz de pensamiento marxista. Así es que el joven aprista consideraba que Martí amaba intensamente a los obreros porque él también era un obrero. Finalmente, José Fontcueva terminó por darle forma a la operación de fraguar a Martí dentro del linaje de la vanguardia estético-política cubana, y por ello, como cierre, Fontcueva postula que de vivir hoy, Martí formaría nuestras avanzadas que luchan, según la frase precisa del gran José Ingenieros, por desenvolver la justicia social en la nacionalidad continental. Pasamos así a las conclusiones, para decir, que a lo largo de este trabajo nos hemos situado en la década del 20 en nuestra América, en un momento donde el orden neocolonial empezaba a mostrar signos de agotamiento y que entre esos signos se encontraba el movimiento reformista iniciado en el 18, que en ese proceso el proceso reformista estuvo signado por la unión de los sectores emergentes de la modernización oligárquica, que desandaron experiencias que decantaron en un proceso de maduración ideológica en la segunda mitad de la década. Con este itinerario emergieron las vanguardias estético-políticas latinoamericanas signadas por un original diálogo entre lo local y lo cosmopolita. En su síntesis lograron abrevar, en muchos casos, una particular tensión entre modernidad, pasado, tradición y nación. En los casos que repasamos, la vanguardia cubana y el pensamiento de Mariátegui, constatamos dicha tensión que tuvo resultados fructíferos. Por otro lado, una de las características salientes de este movimiento estuvo en su oposición tanto al Estado oligárquico como a la vertiente cultural modernista. Respecto al modernismo, el deslinde tenía que ver sobre todo con el fuerte contraste en torno a la actitud intelectual.
Sin embargo, vimos cómo los vanguardistas llevaron adelante un rescate de aquellas figuras heroicas que se contaban entre los propios intelectuales finiseculares que ellos querían superar. Desde la Universidad González Prada y la Universidad José Martí hasta los escritos publicados en diferentes revistas culturales, estas operaciones de reivindicación y apropiación sirvieron tanto para confrontar con discursos oficiales como entre los diferentes proyectos revolucionarios de la época. Así, la figura de Martí fue reivindicada en la vanguardia cubana, donde es redescubierta por Julio Antonio Mella, pero también en el escenario regional. En consecuencia, la aparición del apóstol cubano en las páginas de Amauta se desenvuelve con total naturalidad. Además, la trama de redes que permitió la llegada del artículo del joven José Foncueva visibilizó las múltiples maneras en que se suturaron estos vínculos que le dieron a las vanguardias un carácter verdaderamente nuestroamericano. El intento por trazar un novedoso perfil de líder independentista cubano se asentó en el objetivo de rescatar su dimensión revolucionaria. De esta manera, Foncueva trabajó 8 elementos de dicha dimensión en el que, entre otras cosas, vinculó a Martí con referencias positivas en las que abrevaba el aprismo, a la vez que lo deslindó de aquellas negativas, y recuperó citas textuales que sirvieron de apoyo para separarlo del Martí enaltecido en el discurso de la República, gobernada por Machado y subordinada a la enmienda Platt. El carácter antiimperialista, revolucionario e incluso internacionalista que le dio Foncueva a su retrato de Martí fue significativo para ponerlo en la genealogía de las diferentes luchas que las vanguardias venían dando con un bagaje nacido al calor de la experiencia reformista. Podemos decir entonces que, publicado en una revista de prestigio continental por su contenido y circulación como lo era Amauta, la relevancia y el impacto de este perfil trazado nos puede abrir otras tantas puertas para seguir indagando en la vigencia que tuvo el ideario martiano en las vanguardias estético-políticas nuestroamericanas de los años de 1920.